Nuevo episodio en Interés Compuesto, esta vez para hablar de un tema de actualidad, sobre un secreto a voces, un tema tabú que parece que se esconde. Quizás sea el primero o segundo problema más grave del sistema económico-social actual. Para mí el puesto número 1 es la política monetaria, con el tipo de dinero que nos obligan a utilizar. Y el segundo quizás el sistema de pensiones actual basado en el reparto. Además, es otra razón de peso para pensar en el largo plazo e invertir tu patrimonio en consecuencia. Es un problema que sabe todo, o al menos debería saberlo todo el mundo involucrado en decisiones, pero no se puede decir. Queda mal. Es mejor guardar el polvo debajo de la alfombra, que ya lo recogerá otro. Me parece importante el entender cómo funciona, de dónde viene y qué ocurrirán con las pensiones, y por eso el grabar este episodio. Y luego intentaré dar teorías o posibles soluciones que he encontrado. Ha pasado algunas semanas desde el último episodio y ha habido gente que me ha preguntado que si lo había abandonado, qué ocurría, que cuándo iba a subir el siguiente episodio. Y no lo he abandonado, ni mucho menos. Es una cuestión, por un lado, de tiempo y por otro lado de no querer subir cualquier episodio por el hecho de que ha pasado más o menos tiempo. No me gustaría sacrificar la calidad por cantidad. Quiero estar contento con la información y el contenido más que subir episodios porque sí. Hay varias cuestiones que quiero poner encima de la mesa en el episodio de hoy. 1. Entender el sistema de pensiones actual, que está basado en el reparto, qué ocurre con él, por qué está quebrado y si se parece a una estafa piramidal o no. 2. Explicar por qué la seguridad social no es ningún seguro para la sociedad, ya que su naturaleza al nacer y actualmente era y es de impuesto y de hecho sigue siendo el impuesto que más recauda. 3. Ver posibles soluciones, al menos teóricas, a este, en mi opinión, enorme problema. Yo soy como siempre Carlos Martínez, esto es Interés Compuesto y vamos allá. La crisis de la seguridad social es una crisis técnica y ética. El sistema público de pensiones actual está basado en lo que se llama el sistema financiero de reparto. Es la cara buena del Estado, es la cara bonita. Atiende a las personas mayores. Es difícil atacar un argumento tan fácilmente vendible. Los ataques que hay suelen ser muchas veces sin entenderlo y sin mojarse, ya que es un tema muy popular y las críticas están más enfocadas a que sea sostenible que a desmontar directamente el sistema que está quebrado y buscar una solución a largo plazo que garantice una mayor prosperidad. Las pensiones es uno de los 3 pilares básicos del tan alabado estado del bienestar, junto con el sistema sanitario y la educación. Y además se nos hace ver que hay una relación evidente entre lo que pagas y lo que recibes o vas a recibir. ¿Cómo se financia el sistema público de pensiones actual? A través del sistema financiero de reparto, lo que en inglés se llama Pay as you go system. O sea, que se va pagando sobre la marcha. ¿Esto qué significa? Que la totalidad de las contribuciones que se pagan cada año al sistema por los trabajadores se pagan íntegramente a los pensionistas, es decir, a los jubilados, a las viudas, a los huérfanos. No hay nada ahorrado. Sistema de reparto, no hay nada. Y de hecho el importe a pagar ya es mayor y lo será mucho más a futuro que el recaudado. Vamos a ver algunos datos. El coste de la contribución a la seguridad social, es decir, el impuesto que nos cobran, luego explicaremos por qué su naturaleza es de impuesto y no un seguro, el coste es, dependiendo del sector, del 36 al 41%, o sea, alrededor de entre una cuarta parte y un tercio de los salarios se nos extrae para financiar el sistema. Hay una pequeña trampa jurídica, ya que se dice y se nos vende, que un 30% lo paga la empresa que te contrata, lo paga el empresario o empresaria que te contrata, y tú pagas un 6-7%. Y digo que es una trampa porque hace creer a la gente que ese 30% no lo pagan ellos. Lo paga la empresa, yo no pago nada. Ya. Esto desde el punto de vista de teoría económica es totalmente falso. Es una ficción jurídica. Es una manera demagógica basada en el engaño de hacer creer que ese 30% lo paga la empresa y que no tiene nada que ver contigo. Ese 30% forma parte del coste total de contratarte. Cuando una empresa compara lo que un trabajador produce frente a lo que le cuesta, ¿tú crees que no tiene en cuenta ese 30%? Pues por supuesto que sí. Ejemplo, si un restaurante, una agencia, una empresa, lo que sea, te va a contratar, calcula que tú produces 2.500 y presupuesta para gastos en tu contratación 2.000. Tú vas a recibir lo que quede de esos 2.000 menos un 30%,
menos tu retención, menos, pero ese 30% está mucho más que contemplado en tu contratación. Te está costando a ti, pero queda mucho mejor que... Nada, no os preocupéis que eso lo paga la empresa que os contrata. Ya. Pero claro, esta manera de afrontar la realidad no compensa para nada a ninguna administración pública que se sepa, y mucho menos que se generalice esta opinión, porque entonces mucha gente se replantearía el sistema. Claro, si lo piensas en frío y dices, si a mí de lo que yo gano me dan un 25 o 30% más, lo invierto en activos reales por mi cuenta y lo voy ahorrando y generando, y se hacen las cuentas, sale muchísimo mejor que pagar a un sistema basado en el reparto, donde no sé las normas y no tengo nada por escrito garantizado por nadie. ¿Sabes cuánto vas a cobrar y a qué años? ¿Lo tienes firmado? Y si lo tuviéramos firmado, que no lo tenemos, ¿sabes 100% que no va a cambiar la ley? Bien, y aquí es donde alguno o todos de primeras pueden o podemos pensar, a ver, sí, pero no está tan mal. La coacción de un Estado, en este caso, es útil para conseguir una equidad intergeneracional, ¿no? Aunque sea a costa de la libertad individual, porque nos lo imponen por la fuerza, pero vale, bien. Lo impongo por la fuerza, pero tranquilo porque tus hijos, cuando te jubiles, también obligados, pagarán tus pensiones. Pero hay un problema que no se había previsto en un principio. Hay un problema biométrico. Como consecuencia de la revolución industrial, el desarrollo económico y la prosperidad generada, ocurre que se produce un envejecimiento constante de la población por los siguientes efectos. Hay una disminución de la natalidad, en España este dato además es tremendo, y la esperanza de vida no deja de crecer por avances de calidad de vida y científicos. En España, el sistema de pensiones basado en el reparto lo instaura Franco en 1964. En ese momento había 6 personas trabajando por cada persona jubilada, es decir, 6 trabajadores mantenían a un jubilado. Ahora en España hay 2, si llega, por cada persona jubilada. Hay proyecciones que para el 2050 podría ser de 1 a 1 y más adelante incluso de 0,5 a 1. El primer sistema de pensiones basado en el reparto fue creado por el canciller alemán Otto von Bismarck, aprobándolo en 1889. Luego hablaremos sobre su historia porque es muy curiosa y lo hizo básicamente para no perder popularidad. Lo que pasa es que había alguna pequeña trampa, como por ejemplo que la edad de jubilación era los 70 años y la esperanza de vida media en Alemania de aquella época era de 60 a 61 años. Era una promesa un poco en el aire. Hoy en día en España la esperanza media de vida está alrededor de 84-85 años. Hay una diferencia entre hombres y mujeres. Como término medio, las mujeres viven 7 años más que los hombres. El sistema financiero de reparto incide muy negativamente, además, sobre el ahorro individual. Este sistema significa que los que están sosteniendo las pensiones, los trabajadores, están confiando en que sus hijos y nietos hagan lo mismo con ellos, por lo que en teoría no es necesario el ahorrar para hacer frente a nuestras necesidades de jubilación para el mañana. Pero hay varios problemas y trampas. Hay varios estudios empíricos que además dicen que cuanto más desarrollado está este sistema financiero de reparto, menor es la tasa de ahorro de ese país. Hay quien dice que hay una gran similitud entre el sistema financiero de reparto, el sistema de pensiones actual, con las llamadas estafas piramidales o esquemas Ponzi. Hay también quien dice que no, y luego intento explicar el por qué no. Pero bueno, primero vamos a ver por qué sí se parecería a una estafa piramidal y que cada uno saque sus conclusiones. Ponzi fue un estafador de origen italiano en Estados Unidos que inventó una estafa piramidal que atrapó a miles de personas en Nueva York, donde prometía grandes rentabilidades. ¿Cuál era el problema? Pues que pagaba esas rentabilidades prometidas a los que ya estaban dentro de la estafa con el dinero de los ingenuos que llegaban después. Pero por lo que he encontrado, no fue Ponzi el inventor de esta estafa. La estafa piramidal se inventó en España. La hija del escritor Mariano José de Larra, doña Baldomera, montó una estafa piramidal y se inventó que aceptaba depósitos en oro y prometía un 10% de rentabilidad en oro. Mentira. Y fue creciendo hasta que no pudo pagar esas rentabilidades porque el número de ingenuos que entraban en la estafa no llegaba para pagar a los que ya estaban. Aunque obligásemos con amenazas a entrar en esto a cada vez más gente, llegaría un momento en que tampoco sería sostenible y acabaría cayendo. Doña Baldomera fue detenida y juzgada y fue increíblemente absuelta. El argumento jurídico, además, fue el siguiente. Todos los contratos firmados por las mujeres casadas, no firmados por el marido, no eran válidos. Hablábamos de que aunque se obligase con amenazas a alguien a entrar en las estafas, estas acabarían cayendo. Pues bueno, quizá algo parecido pueda hacer el Estado con el sistema financiero de reparto y ahora voy a explicarlo.
El Estado, con las pensiones, promete unas prestaciones a futuro, en muchos casos bastante generosas, que si además calculamos su rentabilidad, puede llegar a ser bastante buena. Y esas rentabilidades se pagan cogiendo el dinero de los que van entrando o aportando o pagando, los trabajadores nuevos, los nuevos ingenuos. El dinero pagado no es que sea invertido en activos reales, generándote una rentabilidad para tu futuro, o no es que te lo guarden diciendo que te lo van a pagar, sino es que es íntegramente gastado en pagar esas rentabilidades prometidas a los que hace años también pagaron. Además, es posible que esa rentabilidad prometida a ti no te llegue, se vea sesgada por la inflación, etc. La diferencia es que la estafa piramidal tiene las alas bastante más cortas, porque se acaban dando cuenta, pero en este caso la coacción de un Estado para que pagues, sumado a la teoría monetaria actual, que puedes escuchar el episodio 4 sobre el dinero fiat, hace que este sistema se alargue en el tiempo. Y aunque de manera obligatoria entren todos los nuevos ingenuos en el sistema, como ya vimos, hay un problema. Mayor envejecimiento, mayor esperanza de vida, mayores pensiones debido a la inflación y menor tasa de natalidad. Es decir, una fórmula fatal. Hay quien dice que no es un esquema Ponzi o estafa piramidal, ya que simplemente, si hiciera falta, y como ya ha pasado muchas otras veces en la historia y en muchos otros países, se imprime más dinero, se emite más deuda y se paga. Se paga papel devaluado y sin valor, pero pagar te van a pagar. Lo que quieran, cuando quieran y ya está. Pero no quedaría. Imprimen, cogen de otra parte o pagan menos o aumentan la edad de jubilación, etc. Esta es una de las teorías que defiende que no es un esquema Ponzi. El sistema de pensiones actual, además, si lo piensas en frío, desde un punto de vista ético es muy dudoso. Es muy dudoso que sea ético que carguemos a nuestros hijos, nietos, incluso personas que aún no han nacido, el peso de tener que mantenernos en el futuro. ¿Acaso les hemos pedido autorización? ¿Acaso no deberíamos poder elegir de manera libre si queremos guardar nosotros mismos nuestros ahorros y patrimonio y no depender de que nuestros nietos o hijos nos mantengan? ¿No deberías poder elegir si quieres mantenerte a ti mismo? Quiero exponer algunos números para situarnos y hacernos un esquema de lo que suponen las pensiones en los presupuestos en España. En los presupuestos generales del Estado, aprobados en el 2018, eran los siguientes. El PIB anual español es alrededor del 1.000.000 de millones de euros. Como sabéis, el PIB es el valor total de los bienes y servicios finales producidos por un país durante un tiempo definido. Italia produce 1,5 veces España, Francia el doble, Alemania 2,5 veces y Estados Unidos unas 10-11 veces lo que España. El pago de pensiones supone 140.000 millones de euros al año, o sea, un 14-15% de todo lo que se genera va al pago de las pensiones, más de 10.000 millones de euros al mes. Y para comparar, todo el presupuesto anual de defensa nacional son 7.000-8.000 millones de euros, o sea, 15-20 días de pago de pensiones. Todas las obras públicas de España, todos los AVEs, etc., 20 días de pensiones. Todo el sistema educativo español, entre 3 y 4 meses del pago del sistema de pensiones. El déficit estimado al año de las pensiones que se pagan y lo que se obtiene del sistema es de 18.000 millones, es decir, alrededor de un 1,8-2% del PIB. Es decir, que un 15% del presupuesto de todo el PIB es para pagar pensiones y además genera, entre lo que entra y lo que sale, un déficit de alrededor de 20.000 millones. Todo esto es para situarnos. Ahora, siendo un poco fríos, y alguno estará pensando, bueno, desgraciadamente o por ley de vida, como se suele decir, hay gente que muere por vejez y entonces ya no hay que pagar a esa gente más pensión. Y sí, pero los que entran en este esquema Ponzi o no, son más de los que salen por el aumento de esperanza de vida. Además, las pensiones de los que entran son mucho mayores que las pensiones de los que salen, por lo tanto la cifra a pagar aumenta y aumenta. Otro tema a tratar es la tasa de sustitución. La tasa de sustitución refleja por término medio la pensión respecto del salario que se percibía en activo, es decir, el porcentaje que cobras de pensión en función a tus salarios como trabajador. Es interesante ver la tasa de sustitución también de los países de la Unión Europea. Alemania, que fue el país fundador de este sistema, con Bismarck, la tasa de sustitución es el 45%. En España, como no, y como además fuimos los primeros en inventar la estafa piramidal, también somos los primeros en tasa de sustitución. Es del 75%, es decir, más gasto.
Para acabar este bloque, es interesante conocer la historia de Bismarck cuando propuso el sistema financiero de reparto. La historia cuenta que Bismarck cada vez se totalitariza más hacia la derecha o hacia un socialismo totalitario y empieza a haber escisiones en su partido liberal. Y además Bismarck impone la educación estatal para poder adoctrinar a su gusto. Esto, por otro lado, no es muy diferente a lo que se hace hoy en día en casi todos los países, regiones, etc. Poca gente se atreve a cuestionar la educación pública, pero todos los gobernantes se pelean por ver el contenido que se enseña y hay cambios constantes en las leyes de educación. La LOE, la LOMLOE, la LOMCE... Bueno, el objetivo, adoctrinar cuanto más acorde, mejor a las creencias políticas del que sea que toque. Bueno, pues en aquel momento en Alemania empieza... Además, paralelamente, a nacer un partido socialista, marxista, que empieza a atraer a más trabajadores y ¿cómo cree Bismarck que lo puede bloquear? Entonces, Bismarck, para no perder popularidad, dice vamos a inventarnos y a prometer un sistema de pensiones basado en el reparto y en 1884 establece un proyecto de ley que se aprueba por primera vez en Europa, que hoy en día se conoce como Sistema Financiero de Reparto o el Sistema Continental Europeo de origen bismarckiano. Claro, tenía trampas. Era a partir de los 70 años, cuando la esperanza de vida era alrededor de los 60. Bueno, un negocio casi perfecto. La anécdota aquí es que en un debate político, Eugene Richter, del Partido Liberal, que se había separado del de Bismarck, le pregunta: «Señor canciller Bismarck, ¿es usted consciente de que si aprueba este proyecto de ley va a hacer dependiente al pueblo alemán de por vida del Estado?» Bismarck se levanta, toma la palabra y dice: «Ese es precisamente mi objetivo». Ya hemos visto cuál es el origen de este sistema, pero ¿cuál es su naturaleza? El sistema de pensiones no es más que un impuesto que durante mucho tiempo fue un sistema de enorme recaudación. Fue un invento buenísimo para los estados. El sistema Roosevelt o el de Bismarck eran sistemas muy lucrativos para los estados, donde decenas de millones de obreros contribuían y decenas de miles recibían. Pusieron la edad de jubilación a los 65 o 70 años, cuando la esperanza de vida era de 60, y además, para burlar esto, dijeron que había un fondo de reserva y que de ese fondo de reserva lo que hacían era comprar deuda pública. No sé si también os suena la famosa hucha de las pensiones. Bueno, pues el sistema de pensiones y la seguridad social se vende con retórica de seguro. Seguridad social, es el seguro de la sociedad. Hay un juicio y una historia muy famosa, que es el famoso juicio de los Amish. En este juicio se demostró que la seguridad social no es ningún seguro para nadie. Los Amish son un grupo etnorreligioso protestante, anabaptista, que vive en Estados Unidos de manera muy sencilla. Las creencias de los Amish les permiten pagar impuestos, pero no les permite asegurarse, ya que creen que Dios proveerá en el destino, etc. Por lo tanto, se negaron a cotizar a la seguridad social, pues se les vendía como un seguro y entonces no podían, por creencias religiosas, pagarlo. Fueron, por tanto, a juicio, en el que se demostró que la seguridad social no es ningún seguro de nada y que, en definitiva, es un impuesto. Tuvieron que aceptarlo, pagar y punto. Porque la seguridad social tiene retórica de seguro, pero no tiene nada definido. Tú tienes derecho a educación, sanidad, etc., pero nadie te dice cuánto tiempo, cuánto te cuesta, etc. Lo mismo con las pensiones. No hay ningún contrato donde ponga lo que vas a cobrar, desde cuándo, cuánto te guardan y descontando la inflación real, claro. Hay una serie de normas que van cambiando, que nos cuentan o no. En el Pacto de Toledo, por ejemplo, que hasta ahora, hasta donde yo he encontrado, ya se ha violado hasta 3 veces. ¿Por qué los estados lo venden tan bien? Es un argumento populista genial y están tan felices con ellos. Porque es el impuesto perfecto. La gente cree que es un ahorro y no hay nada ahorrado. Nos darán lo que haya en ese momento, si hay algo en ese momento, y si no, pues cobrarás papel devaluado como en Argentina y listo, reclama donde quieras. Es el impuesto además que más recauda y mucho más que el impuesto de la renta, por ejemplo. Es un impuesto al trabajo soportado por el trabajador exclusivamente. Ya vimos antes que pasaba con ese 30% que en teoría paga la empresa o el empresario, pero realmente lo estás pagando tú. Y es un impuesto además del cual no se ahorra nada. Además, se vende como si fuese un impuesto distributivo. Yo me pregunto que si fuera un sistema tan bueno, se vendería como pan caliente. No se debería obligar a nadie a hacerlo, ¿no? Podrías elegir si hacerlo o no.
De hecho, en Reino Unido, en los años 70, se hizo un experimento que para todo el que quisiera se marchara al sistema público de pensiones. Del 30 y pico por ciento que se paga obligatoriamente, del que ya hemos hablado en la primera parte del episodio, la gente que decía salirse del sistema podía llevarse un 10% y decidir con ese 10% lo que querían hacer. Eso sí, perdían el derecho a una pensión en el futuro. ¿Qué ocurrió? El 99% de los trabajadores se salió del sistema. Fijaros la confianza que se tenía en él. Y entonces, aparte de porque estamos dependientes y atados en cierta medida a este sistema, ¿por qué es un sistema que tiene tan buena popularidad todavía? La primera pensionista de la historia americana, que fue Ida May Fuller, pagó $20 y recibió alrededor de 22.000, porque había un excedente y se permitían el lujo de decir, ¿ves qué bueno es este sistema? Y aún vivimos de eso, pensando que el sistema es muy generoso, y de hecho lo fue. El problema es ahora. Ida May Fuller cobró esa cantidad, ya que ella estaba a punto de llegar a la edad de jubilación, entonces pagó las últimas cuotas y recibió dinero durante toda la jubilación. El problema es ahora. En España tenemos alrededor de entre 10 y 20 millones de personas dependientes, de, entre comillas, rehenes pensionistas, ya que dependen de la pensión para poder vivir en el día a día y quizás no han ahorrado e invertido en activos reales, en parte, uno, por la sensación de seguridad de que las pensiones cuidarán de ellos, y dos, porque entre un 36 y un 41% de su salario se le iba quitando de manera obligatoria cada mes para poder financiar este sistema. Además, como ya hemos visto antes, no hay nada ahorrado y lo que se ingresa en el sistema se gasta de manera inmediata teniendo a millones de personas dependientes. Por otro lado, la pensión tampoco es tuya al 100%. Primero, que no tienes nada firmado y después que tú no puedes decidir lo que haces con ella. No es algo que tengas guardado para, llegado cierto momento, poder usarlo. Si llegada a cierta edad tú quieres seguir trabajando, el Estado tampoco te va a dejar si quieres cobrar la pensión y no tendrías derecho a tu pensión si lo haces. Esto pasa, por ejemplo, con los escritores. No les dejan seguir escribiendo si quieren cobrar, ¿no? Y alguien puede pensar, pero vamos a ver, si yo he cotizado y en teoría me has vendido de que con esto de la seguridad social voy a cobrar una pensión que ya verás que bien, ¿por qué no me das lo que me has quitado de manera coactiva y que tengo derecho a ello? Decides lo que yo hago y si mi trabajo es simplemente intelectual y puedo seguir haciéndolo y me gusta, ¿por qué no puedo seguir haciéndolo y cobrar lo que yo he cotizado? Se habla mucho en filosofía, ciencia política o teoría del derecho sobre el famoso contrato social, que no es más que un acuerdo realizado en el interior de un grupo por sus miembros. Por ejemplo, el que adquiere un Estado en relación con sus derechos y deberes y los de sus ciudadanos. El contrato social es parte de la idea de que todos los miembros del grupo están de acuerdo, por voluntad propia. Con el contrato social, en virtud de lo cual admiten la existencia de una autoridad, de unas normas morales y de unas leyes a las que se someten. El pacto social es una hipótesis explicativa de la autoridad política y del orden social. Bien, esto del contrato social a nivel teórico no es posible, ya que un contrato, como sabéis, son dos partes que pactan algo y una tercera que lo resuelve. Cuando tú pactas algo con un Estado, no hay una tercera parte que resuelva. Eres tú contra otro jugador y el casi árbitro, que es el mismo. Cuando quieran, cambian las normas del juego y listo. En España existe el famoso Pacto de Toledo, que es más bien un pacto de silencio. No se habla de ello cuando el sistema está quebrado y no tienen dinero para pagar las pensiones. El déficit, como vimos antes, es de alrededor de 20.000 millones de euros y va camino a un déficit del triple. Y escuchas debates y suelen ser muy vacíos y discutiendo temas que no van a mejorar nada a largo plazo, que solo esconden el polvo debajo de la alfombra. Que si tú las has bajado y yo las he subido y me pongo una medalla, que si la revalorización de las mismas en función del IPC, que sí. Cuando realmente eso es poner tiritas y parches y no solucionan la causa principal, que es un problema estructural. Que por otro lado, lo del IPC es otra. Que el IPC, como sabéis, es el índice que nos dice, en teoría, la inflación que ha habido. Lo que pasa es que se calcula dentro del Instituto Nacional de Estadística, que al final es un organismo adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y a través de la Secretaría del Estado de Economía. Es decir, el árbitro es el mismo de siempre. Otro tema es que los principales partidos ya han pactado que habrá una reducción de las pensiones de hasta un 40%. Actualmente la pensión, como ya hemos visto, representa entre el 70 y 75% de los últimos salarios, lo que hablábamos de la tasa de sustitución. En el año 2050 representará en torno al 45%. Esto no es algo que me invente yo, es una estimación que el propio gobierno repite a Bruselas cada año.
¿Esto la gente lo sabe? No. ¿Y por qué? Porque es un problema serio y muy delicado y no compensa abordarlo con la valentía necesaria. A continuación voy a abordar algunas de las soluciones que puede haber y voy a llegar a las conclusiones finales. En cuanto a las soluciones, he escogido 4. 2 soluciones de ellas acabarían con el sistema de pensiones obligatorios, incentivarían el ahorro y la inversión y que cada uno pueda elegir. Y otras 2 son un mix para seguir con ello, pero de manera más transparente y con los incentivos mejor alineados. Las soluciones que acabarían con el sistema de pensiones son, por un lado, el contracting out. Es un sistema del que ya hemos hablado antes. Dejas que la población elija si quiere salir del sistema o no. Si decides salir, tienes que seguir pagando una parte, ya que hay pensiones todavía comprometidas que el Estado tiene que seguir pagando, pero la otra parte de ese porcentaje que se te sustrae del salario puedes quedártela si renuncias a tu pensión. Esta solución tiene el problema de que la generación que decida salirse de manera generosa para la mejoría de este a largo plazo pagará el doble, ya que ha contribuido al sistema, sigue pagando una parte y no va a recibir nada. Esto es devolver la responsabilidad del ahorro a la gente. Ya vimos como en Reino Unido, cuando se hizo el experimento en los años 70, más de un 99% de los trabajadores salió del sistema. Otra solución, acabando con un sistema de pensiones, es la solución de desamortizaciones, que consistiría en la venta de activos de propiedad pública, es decir, propiedad del Estado, para así financiar las indemnizaciones correspondientes tanto a los pensionistas como a trabajadores que todavía no son pensionistas pero que ya han pagado por ello. Las otras 2 soluciones, que son un mix para seguir con un sistema, serían el sistema de capitalización individual, que este sistema consiste en que no se financia directamente ni se reparte o gasta las contribuciones, como el sistema de reparto, sino que cada individuo contribuyente cotiza para sí mismo, por lo que en este caso las prestaciones guardan una relación directa con las aportaciones que se han ido realizando, además de con la evolución financiera y temporal de las mismas, es decir, cómo y cuándo se hayan invertido. Aunque en este caso sea un sistema quizás mejor que el de reparto, sigues dando por hecho que hay un tercero que te tiene que guardar tu pensión. ¿Por qué? Después están los fondos de pensiones privados, que al final son un ahorro con unas condiciones que normalmente te da el Estado favorables, que en cualquier momento las pueden quitar, como de hecho ya quieren hacer ahora, o incluso, como ya ha ocurrido en otros países, pueden hasta llegar a nacionalizar esos fondos. Como conclusión, y como ya vimos, el inventor de este sistema de reparto, Bismarck, tenía un objetivo con él, el tener a una población dependiente. Como también vimos, desde un punto de vista ético es muy dudoso, ya que hacemos que nuestros hijos, nietos o personas que ni han nacido carguen con nuestro mantenimiento en el futuro sin haberles pedido ninguna autorización y además sin que a nosotros se nos preguntara si queremos planificar nuestra jubilación de manera individual o si incluso no queremos jubilarnos nunca. No hay ningún contrato y la mayoría de la gente no es consciente de esto, de que no lo tienen firmado en ningún lugar. Dependemos para cobrar de lo que pasa en el futuro y al 100% del Estado y de lo que políticamente se decida en el día de mañana. No hay ninguna garantía, hay dependencia absoluta y no es la primera ni será la última vez que un Estado quiebre o que no pueda hacer frente a las pensiones, o si hace frente es con un dinero totalmente devaluado por la impresión masiva, entre otros. No hay hucha de pensiones ni nunca la hubo, es un artificio contable. Y la seguridad social no es un seguro, es un impuesto al trabajo soportado exclusivamente por el trabajador. Más allá de la conclusión a la que llegue cada uno de si es sostenible o tiene sentido solucionarlo, eliminarlo, etc., para mí lo que sí tiene sentido y sostenible es lo siguiente: invertir tu patrimonio de manera disciplinada, constante y pensando en el largo plazo para así no tener que depender de nadie en el futuro. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado puedes darle a me gusta, recomendarlo o suscribirte para estar informado cuando vayan saliendo más episodios. Lo hagas o no, lo importante es seguir aprendiendo y componiendo. Gracias y hasta la próxima.